Hola gente, esto no es uno para todo, aclaro una vez más, porque este blog recién está comenzando y ya lo voy a dejar de decir. Y este video lo estoy haciendo un poco para soltar algunas cosas, ¿no?, que tengo adentro y que nunca las hablé con nadie. Y que bueno, que si no te gustan las historias de vida y no te gustan las lecciones de vida, entonces bueno, este no es un video para vos. Así que podés seguir, tener los recomendados acá de YouTube para seguir viendo otros videos. No me voy a ofender, está todo bien, lo entiendo. Y es un poco para hablar de los recuerdos, ¿no? Los recuerdos de mis abuelos. Bueno, y al final de este video va a haber unas fotos, un álbum, una especie de álbum de fotos que está muy bueno. Si no quieren escuchar todo este video pueden saltarse hasta el final, no se pierdan eso porque está muy interesante. Es algo sobre mi abuela que está muy interesante. Y como pude ver que en las estadísticas del canal de Uno para Todo, pude ver que el rango de edades, ¿no?, que miran Uno para Todo está dentro de un rango entre los 13 años y los 26, 27 años, ¿no? La gente que más mira. Hay de todas las edades, pero es el rango que más mira, ¿no? Entonces trato de hacer este video también un poco para contar recuerdos lindos que tengo de mis abuelos y para también que no cometan también los errores que uno cometió en su adolescencia, ¿no? O sea, yo en mi adolescencia. Uno es como que nunca termina de conocer a los abuelos realmente, ¿no? Yo tengo muchas cosas grabadas, tengo muchos lindos recuerdos de ellos. Y cuando digo, por ejemplo, que uno nunca los termina de conocer realmente, es porque voy a poner el ejemplo de mis padres, por ejemplo. Yo a mi papá y a mi mamá los estoy conociendo, o sea, los conocí en estos 10 últimos años, por ejemplo. ¿Por qué digo eso? Porque los padres, cuando nosotros somos chicos, según lo que yo aprendí, tienen que cambiar su comportamiento a veces para dar buenos ejemplos adelante de los chicos. No se pueden a veces comportar como realmente son adelante de un amigo de ellos, porque están en presencia de un chico, y mucho más que no solo es un chico, sino que es su hijo. Entonces cuando uno crece, uno ya está más, que vivió un poco más de vida, que ya es una persona más grande, empieza a conocerlo un poco más a los padres, y empieza a conocerle esa faceta que es como él sería con un amigo, ¿no? Como él realmente es con un amigo, que no puede ser así con su hijo hasta que el hijo tenga edad como para entender determinadas cosas y escuchar determinados consejos, ¿no? Y bueno, y yo creo que con los abuelos pasa exactamente lo mismo. Uno nunca los termina de conocer porque lamentablemente a veces se terminan yendo antes de que uno tenga edad adulta como para poder tocar determinados temas o para que ellos se sientan libres de actuar como realmente son. Y bueno, y poder escuchar consejos de ellos, aprender, porque yo pienso que cada vez que el abuelo de uno, o una persona anciana, ¿no?, cada vez que se va se quema una biblioteca, porque deben saber muchas cosas de la vida, que bueno, que uno también las termina aprendiendo a través del padre, ¿no?, porque seguramente se las transmitieron a sus hijos, ¿no? Entonces, si hay algo que me gustaría hoy en día es tenerlos, mis abuelos, para poder preguntarle cosas, poder aprender cosas que quizás no la podía aprender cuando tenía una edad más chica, porque quizás ellos no podían hablar de esos temas conmigo en esa época. Por parte de mi abuelo Omar, es gracioso, ¿no?, que él siempre se reía, mi abuelo Omar, mi abuela Beatriz, porque yo creo, no me acuerdo bien, pero creo que hasta los 9 o 10 años yo lo llamaba de Omar y lo llamaba de Beatriz y los trataba de usted. Iba y le decía, Beatriz, usted tiene, iba y le decía, Omar, usted puede, y se reían, ¿no?, cuando yo le hablaba así. Hasta que bueno, empecé a tomar la edad y me empecé a dar cuenta que eran mis abuelos. O sea, ya sabía que eran mis abuelos, pero empecé a tomar conciencia que los tenía que llamar de abuelos y me empecé a sacar eso. Es difícil tratar de vos a alguien cuando uno tanto tiempo lo trata de usted, ¿no? Eso es una cosa muy graciosa que tengo de recuerdo de ellos. Y con mis abuelos, ¿no?, Omar, y con mi abuela Beatriz compartíamos siempre finales de semana, porque tienen una quinta en Rincón, que es un lugar que de allá de Santa Fe, que siempre íbamos para ahí y nos quedábamos el fin de semana, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, y la pasábamos bien, era lindo el lugar. Teníamos marca paraguaya,
tanto que tengo buena anécdota ahí, como por ejemplo un amigo de ahí, un chico de ahí, que a partir de ahí mi abuela lo dejó de querer. Me dejó encerrado en el baúl del auto. Estábamos jugando y yo me metí en el baúl del auto, el chico cerró y se fue corriendo y se fue a la casa y me dejó encerrado en el baúl del auto. Y yo desesperado gritando adentro del baúl del auto, gritaba. Estuve un tiempo ahí hasta que escucharon. Mi abuela escuchó que estaba con la hermana, mi tía abuela sería, ¿no? Y bueno, y me sacaron del baúl del auto. Y mi abuelo Pedro y mi abuela Coca fueron prácticamente como segundos padres para mí y para cualquiera de mis primos, ¿no? Porque teníamos una tradición todos los sábados ir a comer fideo a la casa de mi abuela, todos los sábados al mediodía a comer fideo a la casa de mi abuela. Esta tradición yo creo que duró hasta, por lo menos hasta que yo tuve 22, 23 años, se hizo siempre. Todos los sábados era ir a comer los fideos, los 7 nietos, ¿sí? Mis primos por parte de mi mamá, porque mi papá es hijo único. Y la tradición siempre, comer fideo o piseta, cada tanto piseta que las cortaba el pan al medio, salsa de tomate y queso. Y quedaban espectaculares, con pan común, ¿sí? Piseta. Esa tradición era respetada y duró muchos años, ¿no? Y también era prácticamente nuestro segundo padre, porque mi abuela Coca era siempre la que nos cuidaba cuando mi mamá tenía que trabajar, siempre que había alguna cosa, siempre la que nos cuidaba. Mi abuela Beatriz también, pero la que más nos cuidaba, aparte vivía al lado de la casa nuestra, fue mi abuela Coca, ¿no? Y mi abuela Coca era muy generosa también porque siempre nos daba plata, ¿no? Cobraba el sueldo y se guardaba para comer ella y el resto lo repartía. Y mi mamá se enojaba porque hacía eso. Y mi abuela le decía, ¿para qué quiero yo la plata? Dejalo que la disfruten ellos, decía mi abuela. Y nos daba. Repartía la plata, sí, Sí, siempre hacía juegos. Un lindo recuerdo que tengo de mi abuela Coca es que tiene una pileta y siempre después de la pileta venía la fiestita, que todos mis primos se deben acordar, la fiestita que ponían toda una mesa así al pie de la pileta y ponía masita, jugo de naranja, venía, nos servía y hacía la fiestita y después hacía juego. Mi abuelo era muy talentoso en ese sentido, hacía juego. Adentro del patio de la casa de mi abuela teníamos prácticamente un parque, había hamacas, había trapecios, había tobogán, sub y baja, calecita, todo, en serio. Triciclos, un montón de triciclos, mi abuelo era mecánico. Un metegol, teníamos también un metegol, jugábamos al metegol y hasta una mesa de ping pong, bueno, que esa la pusimos nosotros después. O sea que para nosotros ir a la casa de mi abuela era Disney World, o sea, estaba espectacular. Y mi abuela hacía juegos tipo kermés, ¿no? Hacía sorteos, nos regalaba, siempre iba a un negocio allá que vende golosinas por mayor y compraba, siempre hacía esas cosas. O sea que tengo buenos recuerdos, ¿no? Y una cosa muy curiosa de mi abuela Coca es que cuando yo era chiquito ella nos bañaba, nos cambiaba todo y nos peinaba con gomina y nos decía, los Carlitos Gardel, mirá, te peino a los Carlitos Gardel con gomina. Nos peinaba con la raya así y yo le preguntaba, ¿quién es Carlito Gardel, abuela? Y mi abuela me decía, es un cantante de tango que murió en un accidente de avión. Yo ni idea quién era Carlito Gardel y hoy en día estoy acá en Buenos Aires caminando por las calles donde caminó Gardel y bueno, etcétera, ¿no? Y bueno, y mi abuelo sí me vio bailar tango y se emocionaba cuando me veía, tanto de así que un día teníamos que hacer un show en el Monumento a Monzón. Si este video llega alguna vez al ambiente del tango santafesino por casualidad, porque no pienso difundirlo por Facebook, no pienso darle mucha difusión ni entre los familiares, sino que va a estar en el videoblog solamente. Los del ambiente del tango van a saber de quién estoy hablando, ¿no? Teníamos que hacer un show con Leonardo, con Alberto Paladino, era un profesor de aquella época, también bailaba Pocho Fontelles y bailaba también el flaco Bonaldo, que le perdí el rastro, ¿no? Entonces estábamos haciendo un show y yo empecé haciendo una milonga, hice una entrada en la milonga, entró mi compañera primero, después entré yo atrás y yo tenía un sombrero, en esa época tenía 15 años creo que tenía. Y tenía que hacer algo con el sombrero para no bailar con el sombrero, porque siempre tuve el miedo de bailar con sombrero
en esa época, ¿no? Y que se me caiga el sombrero bailando. Entonces fui y lo vi a mi abuelo ahí sentado en primera fila y le tiré el sombrero en la falda. Que según lo que dijo mi mamá fue lo peor que le pude haber hecho, porque fue un golpe emocional muy fuerte para mi abuelo y se largó a llorar. Y bueno, ellos sí me vieron bailar. Lo que ellos no me vieron fue bailar folclore, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Y cuáles son las lecciones de vida de todo esto? Bueno, yo tuve la suerte de nacer con los 4 abuelos. Conocí a mis 4 abuelos, los 2 por parte de mi mamá y los 2 por parte de mi papá. Los que más sufrí cuando se fueron, es curioso, ¿no? Pero fue con los que menos contacto y menos relacionamiento tuve. Y sin embargo fueron los que más sufrí. Y con lo que menos sufrí fueron con los de parte de mi mamá, que fue con los que más me relacioné, con los 2. Bien, ¿por qué digo que por parte de mis abuelos Omar y Beatriz lo sufrí más, siendo que yo tenía menos contacto con ellos? O sea, tenía menos relacionamiento con ellos. Y voy a contar el por qué, para que no cometan estos errores tampoco, ¿no? Cuando mi abuelo nos dejó, yo tenía 14 años. Estaba empezando a bailar tango en esa época. Mi abuelo más nunca me vio bailar tango. Cuando mi abuelo nos dejó, yo tenía 14 años y lo sufrí mucho porque fue la primera cosa fuerte de esas que me pasó en mi vida. O sea, nunca se había ido un familiar así tan allegado mío y lo sufrí mucho. Yo creo que fue por eso, una de las cosas. Y la otra fue porque tuve unos días internado porque tenía un problema, y de esto es lo que yo me arrepiento, y que en esos días que estuve internado yo nunca lo fui a visitar, porque no por mala persona ni porque no lo quería, sino que porque yo estaba segurísimo que se iba a poner bien, porque hasta donde yo sabía era una pavada lo que tenía, hasta donde yo sabía, ¿sí? Y yo estaba seguro que se iba a poner bien y que iba a volver de nuevo a trabajar en la óptica que está en el negocio que estaba al frente de mi casa, que estaba él todos los días trabajando. Y un día, bueno, vengo a una clase de tango y mi mamá me da la noticia, y bueno, y lo sufrí mucho en ese sentido. Entonces ahí está una de las lecciones de vida, una de las cosas que tengo adentro. Por parte de mi abuela Beatriz, otro error que también la sufrí, creo que por 2 razones. Una fue porque una de las veces, yo estoy en Buenos Aires, pero soy de Santa Fe. Una de las veces que fui a Santa Fe, que siempre hacía viajes express de 1 día, de 2 días, iba y venía porque tenía que seguir trabajando. Porque como mi trabajo es así, un día que no trabajo es un día que no gano, y a la vez es un día que también estoy gastando. Y bueno, y la fui a visitar a última hora, justo antes de viajar. Pasé por la casa de ella a visitarla, y parece que a ella no le gustó mucho que haya ido justo al último momento. Y bueno, y dijo un par de cosas, nos dijimos un par de cosas que no vienen al caso, y me fui medio peleado con ella. Y yo volví a Buenos Aires, después tuve un tiempo acá en Buenos Aires, viajé a Brasil a dar clases de tango, y yo me enteré 2 días después de que pasó lo que pasó. Me enteré a través de mi primo chateando por MSN. Mi primo me pregunta, yo no estaba sabiendo de nada, cómo estaba yo, y me enteré 2 días después. Y yo creo que esa fue la segunda de las razones. Una fue porque me fui peleado, y la otra fue porque no tuve tiempo de verla una vez más, porque por más que mis padres me hubiesen avisado en el momento que pasó, no iba a llegar tampoco, no iba a llegar. Y yo no sé por qué con mi abuelo Pedro y mi abuela Coca no lo sufrí tanto. Si bien lo sufrí, obvio, todos lo sufren. A diferencia de mis otros 2 abuelos, con estos 2 yo ya estaba como preparado, ¿no? Primero porque mi abuelo tuvo un problema y yo ya venía preparándome porque ya me esperaba que podía llegar a pasar lo peor. Entonces yo creo que si no fue tan doloroso para mí, fue porque yo ya venía un poco preparado para esa situación, ¿no? Y con mi abuela Coca, no sé si fue
que estaba preparado, no estaba preparado, porque fue el último cumpleaños que sacamos la foto y yo la veía con más ganas de vivir que todos los otros años que yo había estado antes con ella. Fue muy sorpresivo, pero creo que no fue tan doloroso porque tengo lindo recuerdo de ella y porque también la distancia, ¿no?, de haber estado acá en Buenos Aires tanto tiempo y haber estado tan distanciado ya de ella, creo que me pegó mucho menos que a los otros. Y una tradición que tenía con mi abuela Coca, que es justamente la foto que les quería mostrar, es que todos los años en el cumpleaños de ella, desde el año 1984 hasta el año 2010, nos sacábamos una foto todos los nietos y fue una tradición que se cumplía sí o sí. Mi primo viajando desde Rosario, yo viajando de Buenos Aires, siempre se respetaba esa fecha que teníamos que estar para hacer esa foto. Y si algún día no coincidía, nos poníamos todos de acuerdo para ir 1 o 2 días después o 1 o 2 días antes y poder hacer esa foto. Y esa era la foto que les quería compartir porque es muy curioso cómo se ve toda la evolución de nosotros desde el año 1984 hasta el año 2010. Entonces los dejo con el álbum de fotos y nos vemos en el próximo video.